Amplificador no inversor. Vemos que hay una RF y una RG. El amplificador puede estar de ambos lados. No importa el lado que tengamos. Lo podemos colocar pues en cualquier forma. Lo importante es recordar que BI va hacia el positivo del amplificador, y podemos observar que B doble E es negativo. Entonces vamos a observar aquí que esta entrada es positiva, pero esta es negativa, y viceversa. La resistencia va a conectar a la pata negativa, mientras esta es positiva. Aquí tenemos una salida, una resistencia RG, o como se llame, pues, porque esto es solamente un nombre, pues está conectada a ground. Pero si vemos, pues los dos diseños pues son iguales. Después, pues, de sacar todas las ecuaciones y hacer pues, el despeje de las fórmulas correspondientes, al final pues nos va a quedar que la ganancia, o delta V, porque delta V pues significa la ganancia, pues la ganancia va a ser 1 más S F sobre RG. O sea que la ganancia pues va a ser en estos términos, ¿no? Vamos a tener una ganancia de 1 más RF sobre RG. Y la salida, pues el voltaje de salida pues va a ser pues la multiplicación por VI y por esta ganancia. Vamos a ver unos ejemplos. Lo importante es que no va a tener pues cambio de signo, o sea que en el inversor pues vimos que cambiaba el signo, pero este no es inversor, pues lo que entre pues va a ser amplificado, ¿verdad? Pues
según la ganancia. O sea que entra esta onda, pues, así mismo la amplifica. Pero en el lado positivo, no es como la anterior. A que quedamos, pues, que esta es la fórmula 1 sobre RF sobre RG. 1 más RF sobre RG. Entonces, recordando que esta es la ganancia, ¿verdad? Pero la ganancia, pues, es igual al delta V, donde es el cambio del voltaje. V out sobre V in. Si aquí hacemos SF igual a 0 y va a estar dividido entre RG, entonces 0 sobre infinito da 0. Pues vamos a tener la amplificación pues por 1. Pero la podemos tener por 2, por 3, según se... ok, no puedo salir de la fórmula. O sea que tiene que ser 1. O sea que estamos obligando pues a la ganancia de que sea 1. Otra forma de hacerlo, ¿no? Pues en vez de poner RF igual a 0 y RG, pues podemos hacer poner la entrada VIN conectada a la salida. Y hacemos el mismo efecto. Ok, esta es la fórmula después de despejar todas las ecuaciones. Y nos queda pues que negativo RF, abro paréntesis, B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3, cierro paréntesis. Esa es la fórmula. Entonces, pues, la señal va a ser invertida. La señal me va a quedar invertida, pero voy a sumar, pues, todos los voltajes.
si hacemos todas las resistencias iguales, pues tendríamos R4, R2, R3 y RF. Todas son iguales. Si eso es así, nos queda, podemos despejar, ¿verdad? Porque el número, si tomamos la expresión, ¿verdad? Pues nos quedaría la suma de los voltajes y como serían iguales, pues R1, R2, R3, pues las pondríamos todas sobre un mismo denominador. Entonces, pues cancela RF con la suma de la que sea, ¿verdad? Porque estamos haciendo una igualdad, entonces despejamos la ecuación, cancela, y nos quedaría que finalmente, pues, V1 más V2 más V3. Entonces, si nos fijamos, simplemente pues estamos diciendo que V1 más V2 más V3 pues es la suma de las entradas, ¿verdad? Y entonces tenemos que V1 es 10 más 1 pues es 11, pero si le quitamos V3 que es menos 3, pues quedan 8, pero ahora le añadimos V4 que es 2, pues quedaría menos 10 voltios. Aquí estamos sumando V1, V2 que es 1, V3 que es 3, y entonces tendremos que añadir pues V4, porque pues esto podemos añadir todas las señales que queramos. Pues añadimos ese 2 y entonces nos da a 10, pero como es negado, le cambiamos el signo y nos quedaría pues el signo diferente. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Pues estamos sumando 0, 0, pero pues aquí tenemos una onda sinusoidal y una onda triangular, entonces nos quedaría una onda así. Aquí tenemos 0, entonces, pero a partir de este eje, pues, como la señal son triangulares y sinusoidal, pues, quedaría en esta forma, la suma de ellas.
si en vez de 0 le añadimos un 2, pues de 0 pues levantaría la señal a 2, y después pues simplemente pues hacemos la suma de la onda triangular y la onda sinusoidal. Y si fuera 4, pues nos quedaría por aquí. Si le ponemos un potenciómetro, pues una resistencia variable, pues podríamos controlar pues la mezcla. Entonces tenemos que ver que estamos sumando señales. Entonces podemos sumar la onda de entrada de una señal sinusoidal, la onda de entrada de una guitarra eléctrica, la onda de un tambor y tendríamos pues un mixer, ¿verdad? Que mientras le cae, esta sería la resistencia variable, pero la tendríamos en forma de no de potenciómetros, pero es lo mismo, sino pues tendríamos esta barrita que tendríamos estas barras, y ustedes tienen que haberla visto que hay unos equipos, ¿verdad? Que son pues, unos mixers, unas mezcladoras, y si le quieres añadir más bajo, más trompeta, y es un mezclador. Y eso se hace con ese circuito sumador. Pues el circuito restador tenemos el voltaje 2 menos el voltaje 1 multiplicado por toda esa resistencia, ¿verdad? Pero si igualamos la resistencia a la misma, o sea que haríamos R1, R2, R3 y R4 a la misma resistencia, pues nos quedaría V2 menos V1. Entonces pues tendríamos pues el circuito que resta, ¿verdad? La señal de entrada V2 menos la señal de entrada V1. Si le ponemos pues valores diferentes a la resistencia, pues
pues tendríamos que hacer los cálculos matemáticos, ¿verdad? Correspondientes, 4/4, 3/7 y viceversa. Si no, pues hacemos todas las resistencias iguales y colocamos la configuración, pues amplificador, restador. O sea que en este circuito, pues fíjense que el positivo va conectado al voltaje V2 y el negativo, el que vamos a restarle, pues al conector, pues negativo. Aquí, pues en cambio, se tira a ground y se conectan las señales al positivo. Okay, pues